Y bueno, vamos a tocar un tema que además tú controlas un montón. Y que además me ha parecido una noticia grave, me ha parecido una noticia que me ha indignado. Y dice así: el frenazo de las renovables ya ha costado a España 740 millones de euros y todavía hay 8.100 millones aún por juzgar. ¿Esto qué significa? A ver, aquí, bueno, hay que poner esto un poquito en contexto. A nivel internacional y a nivel europeo había una clara apuesta. Aquí nos habla del tratado sobre la Carta de la Energía, donde a grosso modo pues 50 países firmaron un tratado en el cual se potenciaban energías, no vamos a hablar de energías limpias, sino de energías alternativas para reducir la dependencia del exterior. Es decir, Europa, igual que otros países en Asia, hemos comentado antes, por ejemplo, el tema de Japón, por ejemplo, son países muy dependientes energéticamente. Hay países que lo han resuelto mediante energía nuclear, como es el caso de Francia, por ejemplo, o Japón, que han apostado por esta energía para independizarse de alguna manera energéticamente. Pero bueno, ya está más que demostrado que no es una energía segura ni es el futuro. Que se lo digan a los de Fukushima con los peces de 3 ojos, ¿no? Sí. El problema es que aquí en España, y hay que decirlo así, no, esto es conocido, hay un oligopolio del pool energético que frena cualquier iniciativa en este sentido. Esto se inició con el gobierno de Zapatero, que con la crisis empezaron a frenar un poco todo el tema de la expansión de las energías, fundamentalmente las inversiones en energía solar, y luego los gobiernos de Rajoy pues los cortaron de raíz. Que yo recuerdo hace años, con el trabajo, cuando trabajaba de arqueólogo, había mucho trabajo para por ejemplo, campos eólicos, ¿no? Y llegó un momento en España en el que el 24% de la energía era eólica. Sí, es que además España es un país, y a ver, muchas veces se dice, no, es que España es un país de sol. España es un país de sol, pero es que España es un país que por su distribución geográfica es especialmente proclive a lo que llaman granjas solares. Claro. Es decir, aquí, por ejemplo, donde estamos ahora en la zona del Casar, todo este llano, pues incluso aquí había proyectos en su momento que se frenaron. Esto al final lleva detrás un aparejado un tema económico. Hubo muchas inversiones aquí en España, se montó una infraestructura detrás, no solo por el tema de la inversión en el tema de producción eléctrica, con las primas y unas cosas que se prometían, sino una industria potentísima detrás. De hecho, España fue líder en su momento del desarrollo de tecnología fotovoltaica, y desgraciadamente muchas empresas para sobrevivir tuvieron que instalarse en Estados Unidos. Es paradójico que muchas empresas ahora que surten en Europa de material fotovoltaico están en California, claro, porque directamente se tuvieron que exiliar de España y de Europa. ¿Qué pasa con esto? Que hay un concepto que es el es el de garantía jurídica, que aquí en España ya desde el principio, incluso informes de la administración dijeron que se estaba vulnerando. Es decir, que tú cuando vas a invertir en un país, tú eres una empresa o eres un inversor, directamente inviertes porque tienes una garantía, y digamos que si no eres una república bananera, pues de alguna manera la legislación te garantiza el que tú, independientemente de los vaivenes del mercado, porque puede pasar cualquier cosa y puedes perder tu inversión porque el término de inversión lo lleva aparejado, pero digamos que el Estado no va a hacer ninguna maniobra para de golpe y porrazo pues cortarte ese beneficio o esa inversión que tú vas a hacer. Esto en España no se produjo, se quitaron de golpe las primas a las renovables, y esto supone que a España le puede costar hasta 8.100 millones de euros, que están ahora mismo en litigio en tribunales internacionales. ¿Será? Las perspectivas son de que se van a perder todos los juicios que hay, porque está clarísimo desde el punto de vista jurídico. Y bueno, pues ya veremos esto, porque 8.000 millones de euros pues son muchos millones que dudo mucho de que en Europa no digan que va a ir a déficit. Claro. Porque claro, vamos a hacer un escenario de lo que hay, ¿no? O sea, ahora mismo la energía en España
En general, nosotros somos productores hidroeléctricos, pero debido a la sequía, la producción hidroeléctrica se ha habido mermada, ¿no? ¿Compramos energía? ¿A qué países compramos energía y qué tipo de energía compramos? Le compramos energía a Francia, fundamentalmente. Nuclear, Bueno, que viene de nuclear. Sí, sí existe un mercado de intercambio bastante complejo. No solo aquí en España, durante el periodo de expansión, había un problema de déficit energético. Entonces había que comprarle a Francia energía de manera masiva. Ni siquiera Francia estaba en condiciones de suministrar tal cantidad de energía. La realidad es que hay un mercado que se llama interconectado. En Europa se desarrolla un mecanismo por el cual no solo Francia nutre a Alemania y a España y los países limítrofes, sino que hay un mercado de intercambio. Bueno, aquí en España en concreto, a la par que iba creciendo la economía entre un 8 y un 10% anual, lo cual es una barbaridad, pues evidentemente había una necesidad energética. Aparte de las consabidas energías renovables, pues ¿qué pasó? Que las compañías eléctricas se dedicaron a invertir en centrales térmicas, es verdad que más limpias, de ciclo combinado, y a invertir en las que ya tenían para convertir las térmicas en un poco más limpias, sobre todo por el tema de la huella de carbono. ¿Y qué van con gas? Por ejemplo, del que se compraba Argelia. Sí, las de ciclo combinado pues van con gas. Se llama de ciclo combinado porque llevan un sistema que recircula los gases de escape y se utilizan también, aprovechan la energía térmica. La verdad es que es un sistema bastante eficiente desde el punto de vista de la producción eléctrica. Pero lleva aparejada una inversión que las compañías eléctricas pues quisieron proteger en su momento, y por esto pues probablemente se frenó también el tema de las energías renovables. Y la cuestión, si la Unión Europea al fin y al cabo es un gobierno de gobiernos, es decir, gran parte de nuestra política, de lo que podemos movernos en este país, está condicionado por las directivas europeas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, un panorama para los próximos 20 años en las políticas europeas en las que realmente este tipo de enfoque de energía verde está clarísimamente implantado, y que además España es un país que tiene las condiciones ideales para lo que tú decías, tanto granjas solares como para parques eólicos o para incluso centrales maremotrices, si nos ponemos. Es decir, ¿por qué no tiramos ahí? ¿Qué se puede hacer con el lobby eléctrico o qué se puede hacer con el lobby energético? ¿Por qué se puede incumplir aquí y en otros países no? Yo creo que son sectores que se deberían de reconvertir. Vale. A ver, aquí no nos vamos a meter con las compañías eléctricas ni con las compañías energéticas. Es una realidad y lo estamos viendo en el recibo de la luz, igual que pasa con otros muchos sectores. Yo creo que habría que buscar un mercado más dinámico donde se diera cabida también a estas compañías para hacer un modelo de transformación y de transición. Al final, todo esto, como ya comentamos en su momento también, los coches contaminan, hay que ir al coche eléctrico, pero el coche eléctrico ya hablamos en su momento que hay que recargarlo. Necesitas una infraestructura que no tenemos. La electricidad tendrá que salir de algún lado. Que los plásticos de los que está hecho salen de un modelo, ¿verdad? Claro, entonces hay que cambiar los modelos. Al final todo pasa por la energía eléctrica y al final todo esto que estábamos comentando antes viene además porque tú estabas comentando de Europa. Todas estas reclamaciones es importante señalar que están fundamentadas en el tratado sobre la Carta de Energía que comentábamos antes, y esto ya preveía, porque había un grupo muy heterogéneo de países, unos más desarrollados y otros menos desarrollados, preveía una serie de mecanismos precisamente para garantizar la protección de los inversores a nivel internacional. Pero no han funcionado porque... estos mecanismos, pero sí había una garantía jurídica a nivel internacional, una especie de arbitraje que es donde ahora se está juzgando estos casos en los tribunales internacionales de competencia. Pero para aquellas personas que en su momento, por ejemplo, les animaron económicamente a montar una granja solar y que luego ese modelo fue retraído por un modelo político, al final es una avería de un tamaño industrial, y claro, no solo para ellos, sino también para los que recibimos esa energía. Además, porque aquí en España se vieron perjudicados muchísimos pequeños inversores.
Claro. Vieron perjudicar muchísimos pequeños inversores en este tema. Al final lo que está en litigio a nivel internacional, pues fondos de inversión fundamentalmente. Es lo de siempre. Que tienen capacidad suficiente y palmaron pasta como para que les merezca la pena. Pero aquí en España se vieron perjudicados muchos, entre comillas, pequeños inversores. Pero bueno. ¿Sabes lo que me fastidia de todo esto? Que al final siempre se habla de pasta y la justicia habla de dinero, pero nadie habla de moral. Claro. Y eso es una putada, porque estamos hablando de la responsabilidad que tenemos de conservar un planeta, de la responsabilidad que tenemos de que la vida de nuestras generaciones futuras están por encima de los intereses económicos de corporaciones concretas, ¿no? Claro. Y eso es complicado. Antes hablábamos, aunque nos vayamos un poquito, pero por ponerlo en contexto, he hablado del tema de las emisiones de CO2, del mercado del carbono. Esto fue un mecanismo medioambiental que al final para garantizar su puesta en marcha, lo que se arbitraron fueron medidas económicas y se creó un mercado de intercambio de derechos de emisión de carbono. Al final esto se ha convertido en un negocio y es un mercado bursátil por sí mismo donde se negocian las emisiones. Sí. Esto ha favorecido muchísimo también a las empresas productoras de energía porque la inversión en energías limpias les ha facilitado una línea de inversión en este mercado de CO2, porque si tú emites menos CO2, tus cupos los puedes vender en el mercado secundario. Claro. Sí, además el mecanismo estaba hecho precisamente para compensar Claro. a los más y menos contaminantes, ¿no? Sí. Pero se ha pervertido ya todo esto. Claro, todo esto se termina pervirtiendo por la economía. A ver, está bien que haya incentivos económicos, porque evidentemente las empresas no son almas de la caridad, ya lo sabemos todos. Pero bueno, habría que conjugar mejor de alguna manera todos estos aspectos para que las cosas funcionasen mejor. Yo creo que el mercado del carbono estaba bien en su momento diseñado, buena idea, y que eran buenas ideas. Lo que pasa es que al final el capital, sabemos que todas estas buenas intenciones las termina pervirtiendo y tergiversando en su beneficio, que bueno, es una de las características que tiene para lo bueno y para lo malo. Al final va a ser China la que nos dé una lección, porque parece que han rebajado su nivel de contaminación a un nivel abismal en muy poco tiempo. Claro, China, digamos que en un primer momento, que ya comentamos en su momento, ha tirado por la calle de en medio. Evidentemente una gran expansión como han tenido. No puedes tener muchos meramientos, ojo, ni medioambientales ni sociales, que de esto se habla poco también en respecto al milagro chino. Ya. Una gran transformación del un medio básicamente rural a un medio más urbanita, orientado de la agricultura a la industria. Y bueno, pero yo creo que razonablemente ahora van a un modelo de transición donde ya se van a consolidar y donde ya van a mirar precisamente más todos estos mecanismos, porque realmente en China hay ciudades donde se puede respirar directamente. Ya. O sea, hay que palma a la gente. Aparte de venderle jamón, me parece que vamos a tener que vender también las granjas solares que tenemos en excedente. Sí. Así que